Que el Señor les bendiga, mis queridos hermanos y amigos. Bienvenidos una vez más al programa Hawái para Cristo. Este es el día que hizo Jehová. Nos gozaremos, nos alegraremos en Él, porque Él ha sido bueno con nosotros a través de los años. Él continúa siendo con nosotros. Damos gracias a Dios por su presencia y damos gracias a Dios por este programa. El hermano Jesús Rodríguez estará hablando de un tema que es, podemos decir, de actualidad, porque se está mirando mucho en el mundo entero, a través de las guerras, a través de las persecuciones, y es ese brote de raíz de amargura que muchas personas tienen, y que es importante que se vaya de nosotros toda amargura y todo dolor y toda preocupación, toda depresión, en el nombre de Jesús. Así es que regresamos con el mensaje de la palabra bendita del Señor. Lo difícil que está el mundo en su totalidad. Guerras, tanta cosa, enfermedades, persecución. Y eso nos da una luz a nosotros de que nuestra redención como hijos de Dios está cerca. Dios siempre, Jesucristo siempre nos ha dicho que cuando todas estas cosas pasen, nosotros nos preparemos. Sé que nos podemos afligir, sé que nos podemos tal vez perder la paz, pero hermanos, como hijos de Dios, nosotros siempre tenemos que poner nuestra confianza en el Señor. Él ya lo había prevenido en Juan capítulo 10, dice que el ladrón no viene sino para hurtar, para robar y para matar, ¿no? Y también nos dice, pero yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Entonces, cuando nosotros conocemos de Cristo, tenemos una obligación de creer en su palabra para poder llevar una vida en victoria. Una vida, hermanos, que a pesar de que alrededor se esté cayendo, que alrededor de nosotros todo esté de cabeza, pero nosotros debemos de estar siempre de pie. Dice la palabra que cuando Dios envió tinieblas a Egipto, el pueblo que estaba en Gosén, ellos tenían luz. Hermanos, nosotros tenemos que poner nuestra confianza en tiempos difíciles, en las promesas que Dios nos ha dado. Él es nuestra roca inconmovible, Él es nuestro refugio, y tenemos nosotros que creer en lo que Dios nos ha prometido. En esta mañana quisiera hablar de un tema bien interesante, hermanos. Dice, raíz de amargura. Hace algunos años recibí una llamada y era para ir a examinar unos árboles aquí en una ciudad de Hawái. Y cuando comenzamos a examinar todos los árboles que habían alrededor de esta casa, escarbamos, notamos, hermanos, los árboles se miraban bonitos alrededor, pero las raíces que habían crecido alrededor de esta casa habían comenzado a dañar los fundamentos de la casa, las bases de la casa estaban quebradas, otras raíces habían invadido las líneas de sewer line, las líneas de aguas negras, otras habían dañado el agua potable, y la casa, a pesar de que se miraba bien, estaba pasando problemas serios. La casa se había convertido en inhabitable por todos los daños que había causado las raíces de un árbol. Y cuando pensaba en el tema de esta mañana, hablaba de las raíces de amargura que muchas veces
arrastramos o el enemigo ha puesto a través de situaciones, a través de eventos, a través de problemas que muchas veces nosotros en nuestra vida pasamos. Por eso fue que cuando Dios nos dijo, Jesucristo nos dijo en Juan, que el enemigo viene a robar. El enemigo viene a robar tu paz. Pero muchas veces también, hermanos, el enemigo no viene a quitar cosas, sino que viene a poner cosas que nos van a causar un daño emocional en nuestra vida. ¿Qué es una raíz de amargura? La amargura es un veneno del alma. Nace de heridas no sanadas, resentimientos acumulados, traiciones o expectativas frustradas. Cuando no se resuelven, echa raíces. Crece en silencio y empieza a contaminar nuestra vida y nuestras relaciones. La Biblia menciona a menudo la raíz de amargura como una expresión que se ha convertido en un tema central para muchos cristianos que buscan liberarse de las emociones tóxicas. Este término se encuentra en el libro de Hebreos, en el capítulo 12 y el verso 15, que dice así, hermanos: mirar, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. La raíz de amargura describe a un corazón endurecido que alimenta sentimientos de rencor, resentimiento y una rebeldía hacia Dios o hacia los demás. Esta amargura se convierte en una raíz porque penetra profundamente en el corazón y la mente de una persona y puede afectar todos los aspectos de su vida. La amargura no solo perturba la paz interior de quien la posee, sino que también puede afectar a los que están a su alrededor. Como dice el versículo que leímos, esta raíz puede causar problemas y contaminar a muchos. Es como un veneno que se propaga y corrompe, llevando a la destrucción y a la discordia. El escritor del libro de Hebreos, hermanos, comienza con esta expresión: mirar bien. Cuando nosotros ponemos esa palabra y tratamos de analizarla, nos está diciendo que cada uno de nosotros debe estar pendiente de todas las cosas que muchas veces nosotros tenemos en nuestra mente o en nuestro corazón. Dios nos ha dado la capacidad de entender cuando estamos obrando mal, y muchas veces obramos mal y lo hacemos como mecánicamente. Salen las cosas, decimos cosas, actuamos con rencores, actuamos con desprecio, incrédulos. Algo que la palabra de Dios nos señala y nos dice que tienen consecuencias desastrosas para nuestra vida. Muchas veces, si nosotros no somos apercibidos y tomamos acción en estas cosas que muchas veces arrastramos, la vida se va a convertir en un infierno. Pablo decía, cuando nos motivaba, lo decía: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Cuando él usa esta expresión de procurar, no lo está diciendo que debemos de ser drásticos en todo, no. Dios está buscando que haya en nosotros una motivación correcta de tratar de hacer las cosas como deben de ser, de examinar constantemente nuestra vida. Y veamos muchas cosas, hermanos, que en la palabra encontramos cuando leemos en este pasaje en Hebreos. Dice: mirar bien,
no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Yo creo que dejar de alcanzar la gracia de Dios puede tener efectos desastrosos en nuestra vida. Debemos de vivir correctamente, hermanos, con respeto a la gracia de Dios. Esto significa estar constantemente buscando diligentemente el cuidarnos, tanto a nosotros mismos como a los demás, de no regresar de donde Dios nos ha sacado. Una raíz de amargura en nuestra vida, en nuestro corazón, va a afectar a todos aquellos que están a nuestro alrededor. Una raíz de amargura que crezca en nuestro corazón va a causar daño a nuestro cónyuge, a nuestros hijos. Y es necesario que cada uno de nosotros mire bien cómo está llevando la vida. Alabado sea el Señor. Muchas veces nosotros, hermanos, nos podemos convertir en tóxicos. Y esto nos impide alcanzar la gracia de Dios. La misma palabra dice que brotando alguna raíz de amargura os estorbe. Una raíz de amargura da un fruto amargo. Así que es posible, hermanos, que una semilla de amargura sea sembrada en una comunidad y aun que no haya fruto inmediato, aparentemente, con el tiempo, ese fruto va a aparecer. La amargura corrompe a muchos porque está arraigada en un sentido de dolor personal y muchos han llegado a aferrarse a esa amargura con una increíble terquedad. Lo que nos debe hacer recordar, hermanos, que la gracia de Dios la ha extendido para cada uno de nosotros y buscar siempre la gracia y vivir de acuerdo a las promesas que tenemos en la gracia de Dios. Cuando la palabra dice, hermano, que no dejemos de alcanzar la gracia de Dios, también puede traducirse como la resistencia, el rechazo y el descuido de la obra transformadora que Dios ha hecho en nuestra vida. Todas aquellas cosas, hermanos, que muchas veces hemos permitido que crezcan en nuestra vida van a tener su efecto si nosotros no tomamos una actitud correcta en contra de estas cosas. En el libro de Efesios dice así: quítense de vosotros toda amargura, todo enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Del mismo modo, hermanos, Efesios instruye: quítense de ustedes toda amargura. ¿Alguna vez tú has evaluado tu carácter? ¿Has evaluado tu relación? ¿Has evaluado cómo respondes al momento que vives? ¿Eres tú una persona en la cual puedes decir, yo sé, yo me conozco, yo tengo dominio propio, que son una de las promesas que Dios ha prometido a cada uno de nosotros? Pero Dios, hermanos, conoce nuestro corazón. Dios conoce si realmente somos personas sinceras, honestas. Si no reaccionamos a las dificultades de la vida, si no reaccionamos a la experiencia que podemos vivir un momento. En la antigua Grecia, hermanos, había un término que se usaba, que viene la raíz de la palabra sincera. En aquellos tiempos, hermanos, habían escultores de imágenes de mármol. Y estas personas hacían esas imágenes y cuando ellos trataban de hacerla lo más perfecto que sea para poderlas vender a un buen precio. Pero cuando estas personas daban un mal martillazo, le quebraban una orejita o le quebraban un labio o le quebraban una parte al busto, entonces estas imágenes quedaban quebradas y ellos ya no podían venderla al precio que querían. Entonces ellos la rellenaban con cera, que era lo más parecido al mármol. Entonces, cuando las personas llegaban y compraban estas imágenes, luego de que pasaba algún tiempo,
se daban cuenta que lo que habían comprado era una imagen que estaba dañada. Entonces, cuando ellos vendían en las calles, decían imágenes sinceras para tratando de explicar a las personas de que tenían una imagen que era correcta. Si nosotros nos tocara vendernos, podríamos decir que somos imágenes sinceras, que no escondemos nada en nuestro corazón, que no escondemos sentimientos de ira y rencor. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, en nuestra niñez, en el transcurso de nuestra vida, han pasado situaciones difíciles en los cuales han creado semillas de rencor, semillas de resentimiento en nuestra vida, las cuales en cierto momento explotan, dañan y afectan a todos los que están a nuestro alrededor? Dios ama la sinceridad de nuestro corazón. Dios ama y quiere que cada uno de nosotros tome la decisión de examinar su vida, de abandonar, hermanos, de sacar esas raíces. Quítense de ustedes toda amargura y enojo, decía Pablo, gritería, calumnia, junto con toda forma de malicia. Aquí la amargura se menciona como una emoción que debemos evitar y eliminar de nuestras vidas. Esto enfatiza la importancia de soltar cualquier sentimiento de rencor o resentimiento que podemos tener. Aunque la amargura puede comenzar como una respuesta humana natural al dolor, si se deja crecer y no se entrega a Dios, se convierte en una actitud persistente que da lugar al pecado. Y todos sabemos que la paga del pecado es muerte. Y también dice en Romanos 3:23 de que somos destituidos de la gloria de Dios por causa del pecado. Cuando nosotros permitimos, hermanos, que esos rencores hagan efecto, estamos cayendo en las trampas del maligno. Dios quiere que cada uno de nosotros tengamos la capacidad, hermanos, de conocer y evaluarnos nosotros mismos. Pero veamos esto, hermanos. ¿Cuáles son las consecuencias de la raíz de amargura? ¿Cuántas consecuencias nosotros podemos? Y una de ellas dijimos que era dejar de alcanzar la gracia de Dios. No significa que Dios quite su gracia arbitrariamente. Dios ofrece su gracia libremente, pero el ser humano puede rechazarla o descuidarla. Dejar de alcanzar la gracia de Dios se refiere a no recibir plenamente lo que Dios ofrece, ya sea por falta de fe, desobediencia o endurecimiento del corazón. ¿Cómo estamos nosotros, hermanos, llevando nuestra vida? ¿Cómo estamos nosotros teniendo nuestras relaciones con las demás personas? Muchas veces podemos decir que a veces, hermanos, no es el cansancio físico lo que te agota, sino el peso emocional de todo lo que llevamos y callamos y tenemos en silencio en nuestro interior. Muchos de nosotros muchas veces nos preguntamos, ¿por qué yo actúo de esa manera? ¿Por qué muchas veces yo respondo con palabras? ¿Por qué yo no puedo ser ese buen amigo, ese buen hermano, ese buen vecino? Tener raíces de amargura, hermanos, ha traído consecuencias graves a muchas personas. Tener estas raíces que han crecido por el descuido ha traído muchas desgracias a muchas comunidades. Veamos otra cosa, un rencor persistente, las consecuencias de la raíz de amargura. Yo tenía un amigo antes que siempre era un muchacho que nunca, siendo jovencito de unos 12 años, era un muchacho que nunca se le podía acercar uno a jugar o hacer juegos de la edad.
porque era un joven, hermanos, que siempre respondía violentamente. Y en una ocasión la profesora le preguntó, ¿por qué tú actúas así, Martín?, le decía. Y él decía, oh, que mi padre me castigaba cuando estaba pequeño. Y él comenzaba a expresar ese dolor de los castigos que recibía de pequeño. Y esa reacción a esos pensamientos le impedía a él poder tener una vida, hermanos, de armonía con los demás. Ese rencor persistente, hermanos, Dios lo puede sanar. Otra cosa es la falta de perdón. Muchas veces nosotros, cuando tenemos falta de perdón en nuestro corazón, cuando permitimos que esa cosa crezca en nuestra vida, hermanos, nos va a hacer unas personas infelices. ¿Alguna vez tú has sentido, hermanos, tal vez cuando éramos niños, cometíamos una travesura y sabíamos que merecíamos el castigo, pero nuestros padres nos decían, bueno, te voy a perdonar esta vez? Hay un alivio tremendo en el corazón. Muchos, hermanos, van a arrastrar en su vida situaciones los cuales les impiden sentir esa falta de perdón. También muchos se cierran emocionalmente a no poder sentir la alegría, no poder sentir la paz que otros sienten porque están cerrados emocionalmente. En la Biblia, hermanos, encontramos una historia. En Jueces capítulo 11, la historia de Jefté. Jefté era hijo de Galaad y una prostituta. Este personaje, hermanos, ha sido marcado desde su juventud, desde su nacimiento, por ser hijo ilegítimo de una familia. Este personaje, hermanos, fue rechazado por sus hermanos, fue rechazado por su propia familia, y ellos les decían, no, tú no vas a gobernar, tú no vas a estar con nosotros porque tú eres un hijo ilegítimo. Tal vez muchas veces nosotros queremos justificar nuestras actitudes incorrectas, echándole la culpa a eventos que han pasado en nuestra vida. Pero, amado hermano, nosotros en Cristo somos nueva creación. Todas esas cosas que pasaron en nuestra vida tienen que servir como materia prima para poder expresar la misericordia y el poder de Dios de transformar las cosas que son terribles. En Romanos dice que a los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. ¿Qué otra cosa son las consecuencias, hermanos? Un lenguaje áspero y negativo. ¿Cómo se puede identificar a estas personas? Hermanos, que nuestro sí sea sí, que nuestro no sea no. Respondamos siempre con palabras suaves, respondamos como hijos de Dios. Vivamos una vida, hermanos, que demuestre, que testifique. Muchas veces testificamos más con nuestra conducta que con nuestras palabras. Así que nosotros debemos estar siempre atentos, hermanos, a todo lo que Dios puede hacer en nosotros. En la crítica constante. Un cristiano acepta, un cristiano que ha sido renovado en su corazón, entiende, y sus críticas construyen o ayudan, no destruyen o denigran. Tenemos que mirar y evaluar nosotros todo lo que salga de nuestros labios. Otra cosa, el rechazo a la reconciliación. Hace algunos años tuvimos una experiencia con una persona que su padre lo había rechazado. Tal vez podemos poner este caso de este personaje de Jefté. A él lo rechazaron, pero él no se dejó amedrentar o no se dejó manipular por lo que le había pasado. El pasado de Jefté no fueron un obstáculo para Dios. No dejemos, hermanos, que nuestro pasado determine el llamado que Dios tiene para cada uno de nosotros. Dios puede incluso
usar todas las heridas que hemos recibido en nuestra vida para formar tu carácter y prepararte para una gran tarea. Todas las cosas que nos han acontecido, Dios las puede usar con un beneficio para nosotros. ¿Cuáles han sido las cosas que tú no has podido superar? Dios quiere ayudarte en esta mañana a que tú puedas llevar adelante tu vida. ¿Cómo superar esas raíces de amargura? Vamos a ver unos ejemplos. José, hijo de Jacob. ¿Qué le pasó a él? Fue vendido por sus propios hermanos injustamente, encarcelado en Egipto. ¿Y cómo lo superó? No guardó rencor, perdonó a sus hermanos y reconoció que Dios había usado todo para bien. ¿Cuántos de nosotros lo podemos identificar con un evento así? Saben que en mi vida casi creo que pasó algo parecido así. Si yo me vine para Estados Unidos, fue porque yo me quería salir de mi casa porque yo sentía que era el que hacía, éramos 8 hermanos, y de 8 hermanos era el que yo tenía que hacer todo. Cocinaba, barría, limpiaba la casa, y aún mis hermanos llegaban y se sentaban a ver televisión, pero yo sentía que mi mamá, no sé si inconscientemente lo hacía, me ponía a hacer todas las cosas, y eso fue creando en mi mente un sentido de rechazo. Y muchas veces ese sentido de rechazo me impulsó a dejar mi casa a los 20 años. Entonces, a medida que el tiempo pasaba, esa amargura la había guardado en mi corazón, y siempre que me acordaba, me molestaba. ¿Cuántos de nosotros hemos pasado por eventos en nuestra vida? ¿Cuántos de nosotros, hermanos, todavía guardamos rencores contra cuando éramos teenagers o estábamos en la escuela por bullying que nos hicieron? ¿Cuántos de nosotros todavía guardamos rencores? Si la Biblia nos enseña, hermanos, que la manera de superar las cosas es perdonando, reconociendo que Dios permite las cosas para enseñarnos en nosotros algo que tarde o temprano va a ser de utilidad para nosotros. En Génesis, esta historia se encuentra en Génesis capítulo 50 y el verso 20, donde José le dijo: vosotros pensáis mal contra mí, mas Dios todo lo encaminó para bien. Veamos el lado positivo de las cosas. Veamos el lado en donde Dios está. Si situaciones difíciles han pasado en nuestra vida, Dios lo ha encaminado. Dios es soberano, hermanos. Dios tiene control de todo, y Dios lo va a volver todo para bien. Otro ejemplo es el ejemplo de Ana, madre de Samuel. Ella era estéril y fue provocada constantemente por Penina. Se burlaba de ella, que era una mujer estéril. Se burlaba que no podía tener hijos. Y yo creo que esto, tal vez una mujer puede entender esto. Los desprecios de esta manera que se le puede hacer a cualquiera. Pero ¿cómo lo superó? Oró con amargura de alma, y el Señor y Dios respondió a su clamor. En 1 Samuel capítulo 1 verso 10 dice: con amargura de alma oró a Jehová y lloró. Abundantemente después tuvo a Samuel y alabó a Dios. Hermanos, todas las cosas que pueden pasar en nuestra vida tienen un propósito, y debemos nosotros, hermanos, de conocerlo. Tenemos que doblar nuestra rodilla todo el tiempo para saber cuál es el plan de Dios. Otro ejemplo que podemos mencionar también es Noemí. ¿A cuántos de nosotros nos ha afectado alguna vez la pérdida de un ser amado? ¿Cuántos de nosotros podemos, especialmente los que venimos a Estados Unidos, y tal vez cuando se murió algún pariente no pudimos ir a despedirlo, a enterrarlo, y ese sentimiento quedó guardado en nuestro corazón? ¿Cuántos de nosotros nos han pasado solo desgracias o
o cuántas cosas y como le pasó a Noemí. ¿Se acuerdan la historia de Noemí en el libro de Ruth? Se fueron huyendo del hambre, se le murieron sus esposos, se le murió el suegro. Dice que perdió a su esposo y a sus 2 hijos. Y hasta ella misma voluntariamente se cambió de nombre, se cambió, ya no quiso llamarse como se llamaba, sino que se llamó Mara, que significa amargura. Muchas veces nosotros aceptamos lo que el enemigo ha traído a nuestra vida. Y hasta tomamos un nombre para identificarnos con el dolor que estamos pasando. Esta mujer dice que superó lo que estaba pasando. Dice que Dios usó a Ruth para restaurar su gozo. Su nieto Obed fue un antepasado de David. Bendito sea Jehová, que no te ha dejado sin redentor. Cuando nosotros hacemos, hermanos, una visión o tenemos, cuando analizamos cada evento de la palabra de Dios, tal vez no podemos identificar con cada uno de ellos nosotros. Y miramos si esta persona, si Ruth, si José, si todos aquellos que tenemos historia hubieran actuado de la manera carnal, tal vez ninguno de los eventos hubiesen pasado. Dios, hermanos, tiene todo calculado. ¿Se acuerdan de David también? David en los Salmos y en 1 Samuel fue perseguido injustamente por Saúl, traicionado, sufrió pérdidas familiares, aún sus hijos lo persiguieron para matarlos. ¿Cómo lo superó David? David continuamente expresaba su dolor en los salmos, pero también su confianza en Dios. ¿Cuál es el dolor que tú estás pasando en este momento? ¿Cuál es la angustia que tú estás pasando? Dios quiere que en esta mañana tú tengas la confianza. Dios quiere que tú tengas la dependencia de Él. David escribía este salmo en el Salmo 42, verso 5. ¿Por qué te abates, oh alma mía? Espera en Dios, porque aún he de alabarte. ¿Cuántos de nosotros podemos decir eso, hermanos? Aún en mi dolor, aún en mi circunstancia, yo voy a salir adelante. ¿Por qué? Porque Cristo hizo algo por ti. Y vamos a ver qué es lo que hizo ahí. ¿Cómo ser sano, hermanos? Si en este momento tú has reconocido que hay alguna raíz de amargura en tu vida, si hay algo que ha marcado tu vida y tú arrastras eso hasta este momento, ¿cómo ser sano? Hermanos, cuando nosotros dicen que, yo no sé cuántas veces a ti te ha tocado ir a donde el doctor. A mí me tocaba antes que me tocaba la cita con el doctor. Y yo llegaba donde el doctor y me decía, ¿por qué vienes hoy? Y a veces yo me sentía bien y no encontraba qué decirle. No me acordaba en dónde me dolía. No me trataba de tocar el cuerpo y él me decía, bueno, ¿cuál es la razón por la que vienes hoy? Y yo le decía, me dolía el pie, pero realmente no era por lo que había ido. Entonces el doctor no me podía dar una medicina para curar mi dolencia. En este caso es igual. Cuando nosotros, hermanos, no reconocemos que tenemos una necesidad, cuando nosotros no reconocemos que en nosotros hay algo, hay una herida, hay una raíz de amargura, sea de rencor, sea de ira, sea de odio, sea de falta de perdón, cualquiera que sea, que no sea algo que Dios te haya puesto en tu vida. Mientras tú no reconozcas, Dios está impedido hacerlo, no porque Él no pueda, sino porque nosotros estamos cerrando el camino. En el Salmo 51, David decía,
Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. ¿Seríamos nosotros capaces de decirle al Señor, Señor, perdóname, perdona mis corajes, perdona mis envidias, Señor, perdona, Señor, mis rencores, tal vez en contra de mi familia? Sanar las raíces de amargura, hermanos, es un proceso profundo que requiere honestidad, humildad y el poder del Espíritu Santo para que Él te revele las cosas que son. La amargura no aparece de la nada, crece con el tiempo a partir de heridas no sanadas, ofensas no perdonadas o injusticias no resueltas. Y yo creo que cada uno de nosotros hemos pasado situaciones así. El dolor por la pérdida de un ser querido. Dios quiere sanar ese corazón. Y David decía, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y limpia de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado siempre está delante de mí. ¿Tendríamos nosotros la capacidad de decir eso? ¿Tendríamos la capacidad de decirle al Señor, Señor, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos? Señor, sánanos en esta mañana. Sáname en esta mañana, Señor, de todo pasado que ha afectado mi vida, de todo pasado que me ha manejado por cosas tan difíciles, las cuales ya no quiero pasar. Dios quiere sanar tu corazón y tu vida. Dios quiere que tú seas una persona feliz, una persona que viva la plenitud de Dios. Ora y pida al Espíritu Santo que se revele su origen. En el Salmo 139, versos 23 y 24, decía así el salmista: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame por el camino eterno. Pidámosle a Dios constantemente, Señor, sáname. Mira todas las cosas que he pasado. Sabe, muchos de nosotros venimos de países en los cuales hemos sufrido violencia, hemos sufrido desprecios, muchos venimos a Estados Unidos y tal vez muchos sufrimos discriminación. Y muchas veces, como decimos en nuestro lenguaje, nos tragamos y asimilamos todas esas cosas y las vamos guardando. Dios quiere en esta mañana liberarte de todas esas situaciones que han pasado en tu vida. Cualquiera que haya sido la situación en tu vida, perdona sinceramente. Libértate tú mismo confesando, pidiéndole a Dios, hermanos, que Él se glorifique y actúe en tu vida. En Efesios capítulo 4, verso 32 dice así: antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Si Dios ya nos perdonó, si Dios, hermanos, ya ha hecho la obra en cada uno de nosotros, nosotros tenemos que vivir esa vida como Dios desea que cada uno de nosotros vivamos. Confesemos y renunciemos a todas las cosas que han afectado nuestra vida. En 1 de Juan capítulo 9 dice que si confesamos, ya lo escuchamos este pasaje hace un momento, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda la maldad. Hay gente, hermanos, que arrastra cosas, arrastra rencores en su corazón desde que era un niño.
Por esta mañana Dios quiere hacerte libre. ¿Por qué? Porque Dios lo hizo por cada uno de nosotros. Dios ha roto toda cadena de esclavitud. Dios ha quebrantado todo yugo que el enemigo haya puesto en tu vida. Pero tienes que creerlo que Él lo ha hecho. Dios lo hizo por nosotros. En Mateo capítulo 27, hermanos, dice así: y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha, e hincando la rodilla delante de él, le encarnecían diciendo: salve al Rey de los judíos. Veamos este pasaje, hermanos, qué simbolismo tiene para cada uno de nosotros. La corona de espinas que le pusieron a nuestro Señor Jesucristo tiene un significado muy profundo, tanto espiritual como simbólico. No fue solo un acto de burla física, sino también un acto cargado de un sentido teológico. La corona de espinas, hermanos, simboliza el resultado del pecado en el mundo y que Jesús llevó esa maldición sobre su cabeza, sobre sus sienes, llevando ese castigo de pecado sobre él. La corona de espinas es un símbolo de humillación y dolor que fue transformada por Dios en un símbolo de libertad y victoria. El hecho que Dios ha llevado ese pecado, hermanos. Usted sabe que todos esos pensamientos de rencor, de ira, cuando tú aceptas el sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz, estás aceptando, cuando tú lo reconoces a Dios como tu Señor, cuando tú lo reconoces a Él como amo y Señor de tu vida, cuando tú aceptas y evalúas tu condición, estás dando un paso grande para que Dios pueda hacerte libre. Solo Cristo, hermanos, solo en Él hay sanidad. En Isaías dice que ciertamente Él llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores. Nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga nosotros somos curados. Yo creo que cada uno de nosotros, hermanos, Dios nos ha dado la capacidad de evaluar y entender la vida de cada uno. Comenzamos con ese pasaje en hebreo que decía: mirar bien. Tú puedes ver tu vida, hermano. Tú puedes conocerte, tú te conoces. Y tú evalúas si lo que hay en tu corazón está de acuerdo a la palabra del Señor. Tú puedes decir que tu carácter es heredado de tu papá, de un pariente. Si tu timidez también sea parte de una herencia genética. Pero Dios quiere darte una vida, hermanos, en victoria. Sabiendo, hermanos, que estamos viviendo tiempos apremiantes, es necesario que nosotros nos preparemos y nos pongamos firmes. Y creamos lo que Dios ha hecho como algo que Dios hizo por cada uno de nosotros. Que en esta mañana nosotros podamos reconocer que solamente en Cristo hay libertad para esa dolencia que hay en mi corazón. Dios quiere sanar tu vida en esta mañana. Dios quiere darte una vida en la cual tú puedas decir ciertamente: lo que Cristo hizo en la cruz ha roto mis prisiones, ha roto mis cadenas, ha roto todo el yugo que yo traía en mi vida. Dios me ha dado libertad. ¿Quieres ser libre en esta mañana, amado hermano? Te voy a invitar a que te pongas de pie. Y puedas reconocer lo que Cristo
hizo por ti. Que puedas reconocer lo que no está correcto en tu vida. Primeramente, reconocerlo a Él como nuestro Señor y como nuestro Salvador. Reconocerlo a Él como el único, hermanos, que puede llegar hasta lo más profundo de nuestro corazón y sacar todas esas cosas. Que no lo pase como ese ejemplo que le puse de esta casa. Que permitieron que las raíces causaran tanto daño que se hizo inhabitable. Podemos caer en la situación de llegar a ser inhabitables, pero Dios quiere en esta mañana hacerte morada del Espíritu Santo en tu corazón. ¿Cuánto podemos darle gracias a Dios, hermanos? Voy a invitarle que inclina tu rostro y le digamos: Señor Jesús, en esta mañana yo te recibo como mi Señor, Padre amado. Padre, te traigo a ti en esta mañana, Señor, todo rencor, Padre amado, todo pasado que ha marcado mi vida para que me falte tu alegría, que me falte tu paz, Señor amado. Señor, perdono a aquellos que me ofendieron, Señor Jesús. Perdono, Señor amado, a aquellos que me hicieron daño. También perdóname, Señor, para todos los que he ofendido, Padre amado. Restaura mi condición, Padre amado, a un hijo tuyo. Gracias, Señor, en esta preciosa mañana. Habla nuestra vida, Señor, que tu Espíritu Santo traiga revelación a nuestras vidas, Padre eterno. Llévanos, Señor, por caminos, Padre amado, en los cuales podemos decir: Ebenezer, hasta aquí tú nos has ayudado, Señor amado. Guarda nuestros pensamientos, Señor. Guarda nuestras vidas, Padre eterno. Permítenos en esta mañana, Señor, poder vivir una vida en plenitud. Gracias, Señor Jesús, por tu sacrificio, por haber llevado en tu cabeza esa corona de espinos, Señor, y haberme quitado todos los tormentos que había en mi vida, Señor. Soy una nueva persona en Cristo en esta mañana, Señor. Gracias, Dios eterno. Te adoramos, te bendecimos, Jesús. Gracias, Señor. Gracias, dele gracias a Dios, hermano. Dele gracias a Dios porque Dios lo ha hecho libre. Gracias, Señor, por tu palabra, Señor amado. A ti sea la gloria, a ti sea toda alabanza, mi Dios. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Dele gloria a Dios, hermano. Gracias, Padre. Aleluya. Bendito es el nombre del Señor. Gracias, Señor. Amén. Gloria al Señor. La amargura en estos momentos ha venido a ser parte de la vida cotidiana de las personas en nuestros días. Es por eso que hay muchas personas en depresión. Se venden millones y millones de dólares en medicina para la depresión, para la tristeza, para el insomnio. Pero para la amargura es algo que está dentro del corazón y que es muy difícil arrancar esa amargura. Cuando el pastor Jesús hablaba de la corona de espinas, en su cabeza el Señor llevó todo ese dolor, toda esa amargura, toda esa preocupación, toda esa falta de sueño. Su cabeza fue clavada con esa corona de espinas, llevó nuestro sufrimiento, esas punzadas, esos dolores de cabeza, todas esas cosas que afrentan la vida del ser humano. Jesús la llevó en la cruz del Calvario. Cuando traspasaron su costado, su corazón explotó, porque había dolor, porque había amargura en su vida, porque llevó toda la amargura, todo el dolor, toda la preocupación, toda la depresión, explotó y salió cuando le clavaron la espada a nuestro Señor en su costado. Él nos hizo libre de la angustia. Nuestras cargas Él las llevó en la cruz del Calvario. Él sufrió y llevó en sus manos nuestra culpabilidad. Ahora nosotros somos libres por su sangre preciosa. Entonces la amargura no es un tema que nosotros
tenemos que tener en nuestra vida cuando tenemos a Jesús. Pero más en cambio en la Biblia nuestro hermano Jesús hablaba y decía acerca de todos esos textos de amargura que existen en las personas, pero no podemos nosotros vivir en amargura, porque el Señor vino a dar libertad a los cautivos y la amargura es una cautividad horrible. Las personas que se amargan la vida se la pasan en depresión, enojados, con ira, con contienda, con miedos, con fobias y todas esas cosas que la amargura trae al corazón de las gentes. Yo les invito en el nombre del Señor Jesús para que ustedes puedan aceptar a Jesús como su Salvador personal, le pidan perdón por sus pecados, le digan al Señor que entre a su corazón, que saque todo espíritu de amargura, de mal y toda depresión, y que el Señor ponga su santo y divino espíritu en cada uno de ustedes, y el Señor los librará de toda amargura, aun cuando sea raíz de amargura que desde pequeño las personas tengan, el Señor los puede hacer libres. Cuando nosotros hacemos una decisión así, el Señor va a tener misericordia y el Señor allí en donde está te va a liberar por su poder bendito y por su promesa que hay en la palabra bendita del Señor. Así es que les invito para que entreguen su corazón y su vida al Señor y Él se encargará de liberarlos y de darles vida, pero vida en abundancia. Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde. Nos vemos la próxima semana.